Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima, donde hablamos de temas súper interesantes. Hoy vamos a tener un temazo a los que se le da muy poca difusión y, hostia, y cada vez está más complicado hablar de estos temas. Así que, bueno, yo no quiero tener mucho tiempo ahí esperando a este hombre, porque este hombre, pues, podríamos decir que es científico, entonces hay que darle una bienvenida con un fuerte aplauso. Javier Viñós, bienvenido. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Elías, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Saludos a la audiencia desde Madrid en una preciosa mañana soleada. Muy bien. Oye, tenemos que decirle a todo el mundo, no hemos hablado ni 30 segundos. Es decir, cuando hemos empezado a hablar, te he empezado a preguntar cosas y digo, hostia, es que esto a mí me gusta que se vea en directo y que no sea maña nada. Y yo digo, venga, vamos a empezar. Y bueno, Javier, yo te he conocido, tú sabes cómo te he conocido yo, ¿no? No. A mí me habló de ti Francisco. Ah, sí, Francisco, sí. Francisco Linares. Y Dime. entonces me dijo, ¿quieres hablar con él? Digo, me encantaría, porque de estos temas es muy difícil hablar. Es muy complicado, Es verdad, es verdad. no te dan carril, ¿verdad? ¿O sí te dan? No, no, en absoluto. De hecho, lo que se intenta es que cualquier voz que diga lo contrario de la línea oficial que no tenga medios de difusión. Pero, ¿por qué se hace esto? Pues la verdad es que, claro, cuando se pregunta sobre los motivos de la gente, ahí ya, digamos, como científico no puedo decir nada porque no tengo datos, ¿no? Pero yo lo que puedo suponer es que hay un interés muy grande por una transición energética y una serie de cosas que están apoyadas en una teoría, en una hipótesis del cambio climático y entonces, claro, si discutes esa hipótesis, estás, digamos, quitándole el apoyo a toda esta transición energética. Claro. Sería un poco como lo que pasa, no sé si tú estarás de acuerdo, pero creo que es un poco como lo que pasa con la corriente del feminismo. O sea, si no aceptas el feminismo hegemónico tal y como te lo venden los políticos, tal y como está instaurado en la sociedad y los medios de comunicación, pues ni eres feminista, ni te aceptan. O sea, tienes que aceptar el pack completo. Y creo que en el cambio climático pasa un poco igual. Sí, hombre, yo lo que más puedo hablar es del tema del clima, lógicamente, pero sí que está claro que vivimos unos tiempos en los que se está estrechando lo que se permite discutir o no discutir y de lo que se permite disentir o no se puede disentir, se está estrechando muchísimo. Es como si la libertad de expresión se estuviera viendo limitada. Y no se hace en base a la censura tradicional, sino que es más bien una autocensura social y una expulsión de los redes sociales al que discrepa. En fin, parece como que ya la gente no tiene derecho a tener opiniones contrarias, cuando el derecho a discrepar siempre había existido. Y es más, yo creo, dínoslo tú como científico, puedes tú corroborarlo como científico, que yo creo que precisamente el método científico se basa en la discrepancia, ¿no? Sí, el método científico funciona gracias al debate de ideas, es decir, hay que contrastar las ideas y además hay que considerar que la ciencia en general siempre tiende a demostrar que todo lo que se creía anteriormente o bien estaba equivocado o bien era incompleto. Es decir, aquí hemos tenido grandes genios a lo largo de la historia como Newton. Bueno, pues las leyes de Newton ahora se sabe que son un caso particular que solo se aplican en distancias dentro de un planeta, que en el momento en que nos movemos a un sistema solar o a una galaxia, pues hace falta la teoría de Einstein, que demostró que la teoría de Newton era incompleta. Y de la misma manera, pues todo lo que se ha ido conociendo demuestra que lo que se sabía estaba mal o era incompleto. Entonces, ahora pensamos que todo lo que sabemos está bien y eso no puede ser. Lo más probable es que todo lo que sepamos sea erróneo o incompleto. Entonces, la manera de progresar en el conocimiento es debatir las ideas, presentar hipótesis y ver qué es lo que la evidencia apoya o no apoya. Efectivamente. Mira, Javier, yo soy jefe de máquina, soy maquinista naval. Trabajo, lo mío es la termodinámica, petróleo, la energía y ese tipo de cosas.
¿Y sabes lo que yo... Perdona, me estoy escuchando con eco. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. Muy bien, vale, está la cancelación de eco, supongo que habrá sido. Bueno, y en una de las cosas que me estoy dando cuenta es que muchísimas cosas, cuando profundizas y las conoces de primera mano y ahondas sobre ellas, hostia, son muy diferentes a lo que te han contado en la universidad. O sea, empiezas un poco a dudar de muchísimas cosas que te han contado. Y ya si metemos en la variable lo que te cuentan los medios de comunicación, ya por supuesto eso está lejísimo. Sí, sí, por supuesto. No, la ciencia avanza muy deprisa y si uno quiere saber en qué estado se encuentra el conocimiento, y hay grandísimos debates que jamás llegan al gran público, estos debates tienen lugar en los artículos científicos de las revistas, en los libros científicos. Ahí es donde está, digamos, la ciencia que está avanzando y ahí es donde yo me informo de todos los temas climáticos. Yo no busco información ni en los medios, ni en YouTube, ni en los blogs, en ninguno de estos sitios. Yo como científico solamente me informo exclusivamente en las publicaciones científicas, tanto de revistas como de libros, que es donde está sobre todo los datos y las evidencias, que es lo que importa en ciencia. En ciencia las opiniones importan muy poco. Muy bien. Te voy a comentar una cosa porque ese tema es buenísimo, porque yo soy de Algeciras y tengo un paisano que es catedrático de la Universidad de La Laguna y es ecólogo. Él dice que él no es ecólogo, ¿no? Y él, Sí. él es de la misma opinión sobre el cambio climático como tú, por ejemplo. Y entonces él me cuenta que él publica muchísimo en revistas científicas y me confirma que las revistas científicas también tienen sus intereses y también publican ciertas cosas bajo presiones, vamos a decir, económicas, que hay alguien que pague. O sea que todo al final lo tienes que coger con pinzas y someterlo un poco tú mismo a tu propio método científico. Es decir, bueno, esto vamos a ver. O, ¿qué opinas acerca de eso? Sí, sí, no, los datos hay que analizarlos. Precisamente yo también tengo un amigo que es catedrático de ecología en Galicia y también él tiene serias dudas. O sea, entre ecólogos, entre geólogos, meteorólogos, se encuentran muchos científicos que tienen muy serias dudas sobre todo este tema del cambio climático. No tanto con respecto a que esté pasando el cambio climático, que esto yo creo que, bueno, la evidencia es abrumadora, sino más bien en cuanto a las causas que se están dando de él y a los efectos que se están, digamos, presentando con una luz súper negativa, cuando en realidad pues muchos de los efectos del cambio climático, como de cualquier cambio, pues son positivos en realidad. Entonces, sí, efectivamente, hay un problema muy claro y es que hay un incentivo muy fuerte tanto para las sociedades científicas como para las revistas científicas como para los propios científicos, en los cuales si tú, bueno, como claramente hay una línea que se ha elegido desde arriba por parte del poder político, si tú sigues esa línea y la apoyas, pues tu carrera va muy bien, te dan premios y publicas mucho, te aceptan tus artículos en las mejores revistas, mientras que si lo que haces es plantear dudas sobre el dogma climático, que es como le llamo yo, pues lo que te encuentras es que tu carrera naufraga, que tus artículos son rechazados sistemáticamente en las revistas. Entonces, claro, evidentemente a los científicos, si se les dan los incentivos equivocados, pues la respuesta científica que se obtiene es equivocada, no hay otra manera. La ciencia funciona bien cuando hay libertad absoluta de explorar cualquier idea. Es muy interesante lo que acabas de decir, cuando hay libertad, lo cual quiere decir que ahora mismo no estamos. Me llama mucho la atención que cuando dices ecólogos, biólogos, o sea, existe una comunidad científica, yo me imagino que es importante. Yo siempre he hablado, yo he hablado mucho de este tema y yo siempre he hablado que en torno a prácticamente la mitad de los científicos saben que esto es así, lo que tú me estás comentando. Entonces, claro, es muy fuerte la presión a la que está sometida la comunidad para no proliferar, para que esa idea no prolifere. Pero tenemos las redes sociales, gracias a la tecnología tenemos las redes sociales y es una zona, es un punto de esparcimiento y de difusión importante. También intentan controlarlo, pero bueno, siempre hay rendijas en el sistema por donde se puede escapar el agua. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar un poco utilizar esto. Muy bien, estupendo.
Bien, pues yo me he arrancado. Lo primero que he buscado sobre ti ha sido esto que te voy a enseñar en pantalla. Y me gustaría que lo vieses. He visto una entrevista que te hicieron en La Sexta. No la voy a poner porque si no después andan poniendo derechos de autor y tal, ¿no? Pero fíjate tú cómo comienza el titular. El desconcertante testimonio de un científico que niega la emergencia climática. Y claro, de un científico. Claro, el titular ya es tendencioso, ¿no? Entonces, pues así vamos, ¿no? Sí, bueno, yo acepté participar en este programa a sabiendas de que, bueno, la línea editorial de La Sexta, en realidad la línea editorial de casi prácticamente todos los medios, tanto de derechas como de izquierdas, es atacar a cualquiera que discrepe del cambio climático con términos como negacionista, etcétera. Y yo acepté participar porque pienso que es importante que ideas contrarias sean expuestas, porque claro, si resulta que nos hemos metido en un paradigma científico que es erróneo, pues tarde o temprano tendremos que dar la vuelta, y entonces hay que empezar a defender posturas alternativas. Y bueno, fue un poco curioso porque el programa en sí, más que de negacionismo climático, iba de pues toda esta historia de los chemtrails, de las estelas de los aviones y demás, tenían muy poco que ver con el cambio climático. Y entonces a cada uno de los que hablaba de eso le dedicaron como 10 veces más tiempo que a mí, y luego ponían a un científico, pues, digamos, rebatiendo lo que habían dicho. Yo en todo este tema no voy a entrar porque no tiene nada que ver con el cambio climático ni conmigo. Pero claro, a mí cuando me contactaron para participar en el programa lo hicieron porque yo firmé una declaración internacional de científicos diciendo que no hay una emergencia climática, que hay cambio climático, pero que no hay emergencia climática y que los datos no lo apoyan. Y entonces me contactaron por eso y yo estuve dispuesto a participar. Y bueno, la entrevista duró 90 minutos. O sea, ahí yo estuve hablando y hablando y hablando. Y luego eso lo han dejado en 1 minuto y medio. Mi participación en el programa es tan solo 1 minuto y medio. ¿Por qué? Pues porque las cosas que yo decía pues podían convencer a la gente y eso no se puede permitir. Y además porque como yo fui el último en incorporarme al programa y el programa lo habían hecho intentando coincidir con la COP28 esta que tuvo lugar en Emiratos, pero en el mes de diciembre, y aunque al final lo han emitido en enero, entonces no tenían tiempo de buscar a un científico y enseñarle lo que yo había dicho para que me rebatiera. Entonces, claro, no podían permitir que yo empezara a alargar y no hubiera nadie que me contradijera. Así que lo que hicieron fue meter la tijera a saco y dejar un par de cosas anecdóticas. Bueno, y a lo mejor incluso si te pones a mirarlo, a lo mejor cogen y meten cortes, ponen cosas delante y cosas detrás, porque la televisión es que lo manipula todo, es que lo manipula todo. La verdad, sí, no, de hecho las preguntas fueron añadidas después. A mí me grabaron como si me estuvieran haciendo preguntas. Te dicen, bueno, ahora tú haz como que estamos hablando y tal, ¿no? Y luego ahí ponen lo que a ellos les da la gana, ¿no? Entonces parece que estás respondiendo a una pregunta saliéndote por peteneras, cuando en realidad no es esa la pregunta que te hicieron. Efectivamente, es que son unos manipuladores y... Sí. En fin, Javier, tú en los 20 minutos que llevamos hablando ya has dicho muchas cosas importantes, muchas cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo. Estás diciendo, es que el cambio climático existe totalmente. Claro que existe el cambio climático. No solo existe, sino siempre ha existido. Ese es el tema, o sea, incluso antes de que hubiera humanos, obviamente. Aquí ha habido glaciaciones, interglaciares, aquí ha habido una pequeña de hielo, ha habido todo tipo de fenómenos y de cambios climáticos. Yo, lo primero que hice, yo cuando me metí en esto del cambio climático, yo soy biólogo molecular y mi especialidad era estudiar la señalización celular entre neuronas y entre células de cáncer. Yo estudiaba neurobiología, estuve un tiempo estudiando cáncer, luego volví a la neurobiología, pero a mí me interesan todos los temas científicos, ¿no? Y entonces allá va a hacer ya 10 años que yo tengo un blog por ahí, pues me puse a investigar una serie de temas que me preocupaban, que no tenían mucho que ver con mi
con mi especialidad, pero que se pueden abordar desde un punto de vista científico. Y a mí me preocupaba todo este tema del cambio climático, porque claro, nos decían que iba a tener unos efectos tan terribles, tal, y entonces dije, lo empecé a estudiar desde ese punto de vista. Y me quedé alucinado, porque claro, o sea, desde un punto de vista científico, la evidencia no está de que el cambio climático se deba en su mayor parte a nuestras emisiones. Lo más probable es que nuestras emisiones contribuyan, pero no sabemos en cuánto. Podría ser en una parte pequeña del cambio. Entonces, durante estos 10 años, lo que yo más he estudiado ha sido el cambio climático natural. Que se estudia muy poco, porque todo el mundo está enfocado en que el cambio antropogéneo o antrópico, lo que nosotros hacemos y tal, y parece que todo está dirigido en esa dirección. Y entonces hay poca gente que esté estudiando cómo cambia el clima de manera natural. Y entonces, bueno, pues yo he estudiado el cambio climático de los últimos 50 millones de años y el cambio climático ya con más detalle de los últimos 800.000 años. Estamos hablando de periodos larguísimos, ¿no? Y investigando las causas, porque si queremos decir que el cambio climático actual tiene un componente humano, que probablemente lo tenga, tenemos que estudiar el componente natural para poder saber qué parte es de ello, ¿no? Y entonces, claro, una de las cosas que vi fue que efectivamente el clima siempre está cambiando y que en la mayor parte de los casos no sabemos por qué. Pero, por ejemplo, hay evidencias clarísimas, o sea, la bibliografía científica está absolutamente a rebosar de que las variaciones en la actividad solar tienen un efecto muy importante sobre el clima. Y esto el IPCC lo niega completamente. Hace una selección absoluta de artículos y se centra en definir el cambio climático del Sol como los cambios en la cantidad de energía solar total. Y estos cambios son muy pequeños y dice, no puede ser, no puede ser. Bueno, ¿cómo que no puede ser? Si tenemos la evidencia de que está siendo. O sea, lo que pasa es que no sabemos bien cómo, ¿no? Y ya se está avanzando. Hay gente que está estudiando eso y están avanzando en cómo las variaciones solares afectan al clima, pero lo que está claro es que es muy importante. Entonces hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que a tu audiencia le va a interesar. Entonces, resulta que estamos en el periodo de calentamiento más intenso de los últimos 600 años, porque antes teníamos un periodo de enfriamiento, estuvo la pequeña edad de hielo, o sea que está clarísimo que el siglo XX ha sido, en los últimos 600 años, el que más calentamiento ha experimentado. Tengo una pregunta, discúlpame que te interrumpa, lo siento, quiero preguntar, pero hasta el siglo XX has dicho que ha sido calentamiento, pero hasta los años 80 nos estuvimos enfriando. Sí, vamos a ver, hay una tendencia, digamos, a largo plazo. El calentamiento global comienza hace 200 años, lo cual, claro, es un problema porque nuestras emisiones empiezan realmente a ser importantes hace tan solo 70 años. O sea, tenemos ahí 130 años de calentamiento a una intensidad relativamente parecida a la actual, cuando las emisiones no podían dirigirlo, ¿no? Entonces hubo una pequeña edad de hielo que empieza hacia 1250, 1300 y que dura más o menos hasta 1840. Es un periodo de enfriamiento que tiene, bueno, pues tiene su periodo más frío en torno a 1650, 1750 y a partir de 1840 podemos decir que termina la de hielo y empieza un periodo de calentamiento de unos 200 años. Lo que pasa es que el calentamiento nunca es uniforme. Lo que hace es que avanza 2 pasos y retrocede 1. Entonces lo que encontramos es que hay periodos que en general tienden a durar unas 3 décadas, unos 30 años, en los que el calentamiento es más intenso y luego vienen seguidos de un periodo de unos 30 años en los que hay enfriamiento o que disminuye el calentamiento, ¿no? Entonces, efectivamente hubo un calentamiento muy fuerte entre más o menos 1920 y 1945. Entre 1945 y 1975 hubo enfriamiento. Entonces, probablemente tú sabes a lo que te refieres, ¿no? Pero en realidad el periodo de calentamiento, digamos, más allá de estas tendencias secundarias, la tendencia primaria es un calentamiento que tiene unos 200 años, ¿no? Entonces nos encontramos con que este calentamiento ha sido más intenso en el siglo XX. Y, es decir, sumando el calentamiento que hubo entre 1920 y 1945, restando el que hubo entre el 45 y el 75 y sumando el del resto del siglo, pues tenemos bastante calentamiento. Bueno, pues este calentamiento coincide con la mayor actividad solar en 600 años. Es decir, tenemos ahí una coincidencia absoluta entre actividad solar y cambio de temperatura. Entonces, bueno, eso como mínimo hay que investigarlo, ¿no? Digo yo.
¿no? Claro. Y no rechazarlo de plano como hace el IPCC. Entonces, ahí lo que tenemos es, eso no constituye evidencia, porque la coincidencia no constituye evidencia, pero como te digo, las pruebas de que el Sol afecta, las variaciones solares han afectado al clima a lo largo de los últimos 10.000 años son clarísimas, y la bibliografía científica está llena de artículos de eso. Entonces, para mí es bastante claro que la alta actividad solar del siglo XX ha tenido bastante que ver con el calentamiento. Lo que habrá que ver es qué parte del calentamiento es natural y qué parte antropogénica. Y eso es un problema muy difícil de resolver, que se vuelve insoluble si de entrada tú dices que la parte natural no existe, obviamente, que es lo que dice el IPCC. Claro, claro. En Francia, en el año 2003, tú te acordarás que agosto fue un año, lo puedes buscar en la Sí, sí, hemeroteca, lo sé. y murieron muchísimos jubilados franceses. Yo, como tú bien has dicho, la tendencia primaria y secundaria, vamos a decirlo para los que nos están viendo, la tendencia primaria y secundaria, que tú lo que estás diciendo es un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, un paso para atrás. Esto serían tendencias secundarias, pero la primaria es Hacia arriba. claro, serían dientes de sierra, ¿no? Entonces, yo dentro de esta ascensión, creo que el pico, y no sé si estoy equivocado, corrígeme, creo que el pico se alcanzó en 2003 y fue precisamente cuando los jubilados franceses empezaron a morir de calor o no las de calor, y creo que desde entonces creo que hay más bombo y publicidad y impacto televisivo que realmente aumento. Entonces, ¿estoy equivocado sobre este tema? ¿O Es seguimos? difícil de decir, porque cuando miramos en periodos de tiempo relativamente cortos, como son unos cuantos años, es muy difícil decir cómo está la tendencia, porque la temperatura es extremadamente variable de un mes a otro y de un año a otro. Entonces, para saber la tendencia, yo normalmente utilizo como mínimo periodos de 15 años. Lo que tenemos en los últimos 15 años, por así decirlo, es que han tenido lugar dos acontecimientos bastante extraordinarios que complican el análisis. Por un lado tenemos el Super El Niño del 2015 y 16, que es uno de los fenómenos del Niño más intensos que ha habido probablemente en 50, 100 años. Y luego, por otra parte, tenemos la explosión del volcán Unga Tonga en el Pacífico Ecuatorial en el 2022, que fue una erupción volcánica muy peculiar, de las que no habíamos registrado jamás, porque era un volcán submarino. Claro, normalmente los volcanes submarinos no proyectan nada porque tienen lugar debajo del mar, pero este era un volcán submarino muy cerquita a la superficie, a unos cuantos metros de profundidad. Entonces lo que hizo fue proyectar y fue una explosión grandísima, fue la explosión volcánica más grande que ha habido en 30 años. Y lo que hizo fue proyectar una cantidad enorme de vapor de agua hasta la estratosfera. Estamos hablando de 25 o 35 kilómetros de altura y estamos hablando de 146.000 toneladas de agua. O sea, esto es una auténtica barbaridad. Y la estratosfera es extremadamente seca. Y resulta que esta cantidad de agua incrementó el agua de toda la estratosfera, que es inmensa, es como 25 veces más grande que la troposfera, pues incrementó la cantidad de agua de toda la estratosfera en un 10%. O sea que esto es en un solo día, es una auténtica barbaridad. El tema está en que el efecto invernadero es muy, muy sensible a lo que ocurre en la troposfera superior y en la estratosfera, es decir, a gran altura. ¿Por qué? Pues porque más abajo, en donde vivimos nosotros, la cantidad de vapor de agua que es muy grande, y entonces eso apantalla muchísimo la radiación infrarroja y hace que variaciones en la cantidad de vapor de agua tengan mucho menos efecto. Sin embargo, en la estratosfera el efecto invernadero es mucho más débil, y un cambio tan grande hace que afecte mucho más al clima. Y lo que dicen los modelos es que este incremento de agua tiene que causar calentamiento en la superficie. Entonces, los volcanes no actúan inmediatamente, sino que tienen una actuación muy retrasada. Por ejemplo, en abril del año 1815 tuvo lugar la explosión del Monte Tambora, que fue la explosión volcánica más grande en 1000 años. Y esta explosión
resulta que apenas se notó en el clima hasta pasado más de un año, y llegó el verano de 1816, es decir, 15 meses más tarde, y resulta que no hubo verano ese año. Es lo que llaman el año sin verano, ¿no? Que es cuando Lord Byron y sus amigos estuvieron en una casa en Suiza y como no podían salir porque hacía un tiempo malísimo, se dedicaron a escribir, y se escribió la novela Frankenstein por parte de Mary Shelley. O sea que fue un acontecimiento para toda Europa. Las cosechas se perdieron, hubo hambrunas en muchos países occidentales y en otros que probablemente no quedaron registrados en la época. Entonces hubo unos cambios climáticos muy importantes 15 meses más tarde. Entonces aquí lo que tenemos es que 17 meses después de la erupción de Lunga Tonga hemos tenido un calentamiento absolutamente anormal en el año 2023. Entonces, por eso se ha dicho tanto de que es el récord y tal, pero claro, lo que no se menciona es que aquí hay una contribución por parte de este volcán que no la vamos a saber hasta que pasen unos años y desaparezca. Y entonces lo que veamos es que ha habido otro pico. En líneas generales, desde 1997 el cambio climático se ha decelerado. Es decir, el mundo se sigue calentando, pero se calienta a menos velocidad. Y esto se nota en los modelos, en las predicciones de los modelos, que se ve que la realidad del calentamiento de la Tierra está bastante por debajo. Pero luego, claro, llega 2015-16, tenemos este pico del Niño, y llega 2023, tenemos este pico, entonces la situación es un poco confusa. En ciencia es muy complicado con unos pocos años extraer conclusiones. Tendremos que esperar probablemente una década o así para ver exactamente qué es lo que está pasando. Permíteme un momento, que quiero decir una cosa y me gustaría corroborar si estoy en lo correcto y tú me lo confirmas. Vamos a ver. El CO2 es una molécula, es de efecto invernadero, es una molécula triatómica. Es de efecto invernadero. Tiene poder de calentamiento global 1. Es decir, es el rasero, lo que se utiliza como rasero, ¿vale? El H2O, que es el agua, tiene poder de calentamiento mundial 5. Es 5 veces, o sea, la misma cantidad de CO2 y la misma cantidad de vapor de agua, lo que el vapor de agua hace efecto invernadero 5 veces más intenso. El metano 50, y nos podemos ir a diferentes tipos de gases hasta llegar al hexafluoruro de azufre, que es 16.000 veces más de efecto invernadero que el CO2. Entonces, creo que es importante decir esto, porque mucha gente dirá, ¿y el volcán qué tiene que ver? Claro, el volcán cuando entra en erupción, evapora, como tú has dicho, el agua, y ese agua se va a la atmósfera y tenemos un cambio climático. ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Temporal? Sería porque este agua va a volver a... Sí, abandona la estratosfera poco a poco. Claro. Bien, entonces, una vez hecha esta aclaración, la siguiente pregunta, yo tengo aquí varias preguntas interesantes. La siguiente pregunta es, vamos a ver, te voy a hacer primero... De todas maneras, déjame puntualizar una cosa. Sí, por favor. Porque cuando nos hablan del poder, digamos, de gas de efecto invernadero, de cada uno de los gases que contribuyen, y efectivamente hay gases que tienen una capacidad mucho mayor, pero se olvidan de hablar de la abundancia que tienen. Entonces, el efecto invernadero depende en un 75% del vapor de agua y las nubes que forma. Vale. Del CO2 depende en un 19%. O sea, que es el segundo. Hostia, pues ya ese dato es nuevo para mí. Porque claro, el CO2 sabemos que está en un 0,04% en la atmósfera. ¿Tanto influye? Sí, efectivamente. Las cantidades no importan tanto. Lo que importa es el efecto que causa en la radiación infrarroja. Entonces, el 19% se debe al CO2. El 4% se debe al ozono. Y hay que tener en cuenta que el ozono es como 1000 veces menos abundante que el CO2. Y prácticamente todo el ozono que hay en la atmósfera está en la estratosfera. Tiene un 4%, es decir, tiene un efecto invernadero, digamos que para la cantidad que tiene es mucho mayor que la del CO2, precisamente por lo que he explicado, que es que el efecto invernadero de la estratosfera es muy importante, porque es una zona donde digamos, la opacidad de la atmósfera a la radiación infrarroja es mucho más baja, con lo cual los cambios en los gases de invernadero allí tienen mucho más efecto sobre el efecto invernadero global. Entonces tenemos vapor de agua y nubes, 75%, CO2 19%, es aproximado, esto es lo que se estima.
el ozono un 4%, el metano un 1% y básicamente todos los demás no tienen casi importancia. O sea, cuando ya estamos hablando del 1%, pues el que haya un poquito más de metano o un poquito menos, o el que haya un poquito más de... Pues, obviamente no afecta. Por eso casi siempre en ciencia nos centramos en el CO2, porque realmente el vapor de agua tenemos problemas para saber cómo está cambiando, porque es difícil de medir porque condensa, precipita, evapora, está cambiando constantemente en cada zona de manera distinta. Entonces, bueno, pues, como tiene esa propiedad, lo que se hace es que se centra uno menos en él, a pesar de que es el más importante, y yo creo que no se le debe ignorar ni mucho menos, para centrarnos un poco más en el CO2, que es el siguiente que tiene más importancia. El ozono realmente tampoco... Tengo una pregunta. Vamos a ver. El alimento de las plantas es el CO2. Sí, efectivamente. Las plantas están abajo. Entonces, yo si yo me meto dentro de un invernadero, yo estoy debajo. Lo que produce el invernadero es algo que está arriba. Y el CO2 es el alimento de las plantas. Y las plantas están abajo. No sé, creo que aquí hay algo. A mí no me entraba. ¿Cómo el CO2 puede estar arriba? Bueno, vamos a ver. El efecto invernadero está mal explicado, porque no es un efecto realmente invernadero. Los invernaderos funcionan porque detienen la convección, que es, digamos, la subida del calor hacia arriba. O sea, enciendes una hoguera, el calor se va para arriba, claramente, ¿no? Se lo lleva. Entonces, los invernaderos lo que hacen es cerrar por arriba y por los lados, y entonces el calor no se escapa. Si tú abres las ventanas de arriba, el invernadero deja de funcionar. O sea que no es tanto eso. Y efectivamente las plantas ahí dentro no solamente tienen más temperatura, sino que muchos horticultores del mundo elevan el CO2 artificialmente dentro de los invernaderos para que las plantas crezcan más. Porque es un fertilizante. Claro, tenemos 400 partes por millón en la atmósfera de media y los agricultores la suben a 1500, 2000, en fin, eso ya depende de lo que quieran quemar y lo que les cueste quemar las cosas para producir CO2, ¿no? Entonces, el vapor de agua y el ozono están muy irregularmente distribuidos en la atmósfera. La mayor parte del vapor de agua está cerca de la superficie y va disminuyendo con la altura, y la estratosfera es extremadamente seca. Con el ozono pasa lo contrario. El ozono lo produce la radiación solar, entonces lo produce en la estratosfera y es donde está prácticamente casi todo el ozono. Hay bastante poco ozono troposférico, que es un problema, es un contaminante el ozono. Y sin embargo el CO2 está bastante bien distribuido hacia arriba, es decir, la concentración de CO2 es bastante parecida en la troposfera y en la estratosfera, y solo disminuye bastante más arriba en la atmósfera media, en la mesosfera y por ahí. O sea que sí que está bastante bien distribuido, a diferencia del vapor de agua. El vapor de agua está mal distribuido no solamente en altitud, sino en latitud, porque digamos en los trópicos hay muchísimo vapor de agua debido a la temperatura y a la humedad y todo eso, y en los polos, que están súper fríos, la atmósfera no contiene prácticamente vapor de agua en invierno. En la Antártida todo el año y en el Ártico en invierno. Básicamente no hay vapor de agua, no hay nubes, está en oscuridad total. Allí la radiación escapa con mucha facilidad. Tengo aquí varias preguntas, pero vamos a ver. Entonces, ¿tú crees que... Vamos a ver, la teoría oficial dice que el responsable del calentamiento es el humano por sus emisiones de CO2. Pero yo he estado viendo muchas gráficas donde se correlacionan las temperaturas y los niveles de CO2, y tú puedes pensar, hostia, es que el CO2 a lo mejor no es la causa, es que el CO2 a lo mejor es la consecuencia de la actividad solar y del aumento de temperaturas. No, eso sabemos que no es. En primer lugar, con respecto a la correlación, dos cosas que están creciendo siempre se pueden hacer correlacionar, y eso no quiere decir que una cause la otra. Pero con respecto al CO2, sabemos bien que el incremento de CO2 se debe a nuestras emisiones. Es decir, aunque el mundo se está calentando y en los periodos de calentamiento el mar libera más CO2, en esta ocasión
lo que nosotros hemos hecho ha sido incrementar muchísimo el CO2 de la atmósfera. Esto es así, o sea, ahora hay mucho más CO2 en la atmósfera de lo que ha habido durante probablemente todo el Pleistoceno. Pero en mi opinión es algo positivo, o sea, esto, digamos, es opinable. Yo creo que estamos fenomenal con este CO2 y con más CO2 estaríamos mejor. Pero lo que sí que sabemos es que el calentamiento, debido a la presión parcial del CO2 que hemos puesto en la atmósfera, el mar no está liberando CO2, sino que lo está absorbiendo. Entonces, digamos que los principales sumideros del CO2 son los océanos y la biosfera. Las plantas están zampando la mitad del CO2 que ponemos en la atmósfera cada año y están encantadas. De hecho, el planeta, bueno, está reaccionando muy positivamente a nivel de vida vegetal al incremento de CO2. De hecho, no sé, yo si quieres luego te voy a proponer, si te parece bien en el programa, yo tengo hecho un pequeño test para contrastar la información climática que nos dan los medios sobre la emergencia climática con los datos científicos. Y si quieres, bueno, no sé si supongo que aquí se puede compartir pantalla, estas cosas, Sí, podríamos hacerlo, muy si te bien. apetece y si quieres que sea parte del programa. Lo he preparado para una charla y digo, bueno, pues le voy a preguntar a Elías y si le... Sí, me parece muy bien. Vamos a ver, tengo más cosas que preguntarte. Vamos a ver. Adelante. Aparte, el Sol tiene una... El sol hemos dicho que es principal, pero también las nubes. Porque las nubes, aparte de estar formadas por vapor de agua, yo, que vivo aquí al lado de la playa, si me voy a la playa en verano y quiero estar fresquito, no me pongo un dispositivo que vendan con CO2 encima ni nada, no, me pongo una sombrilla para que el sol no me dé. Entonces, las nubes influyen de manera importante sobre la llegada de radiaciones a la Tierra, ¿cierto? Cierto. Por tanto, podríamos decir que a más nubes vamos a tener el albedo, la reflexión, también vamos a tener que va a actuar no permitiendo salir las radiaciones que previamente han entrado. Por tanto, las nubes son muy importantes. Pero en la formación de las nubes influyen los rayos cósmicos. ¿Qué opinas de ese tema de los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos existen, hay que decirlo, que suena muy a dibujito animado, pero los rayos cósmicos están reconocidos por la ciencia y aceptados. Sí, por supuesto. Los rayos cósmicos es la radiación que viene fundamentalmente de fuera del sistema solar, que la producen pues, estrellas de neutrones, supernovas, todo este tipo de cosas. Entonces hay una radiación de fondo. Los rayos cósmicos son rayos de altísima energía que en su mayor parte se ven desviados del sistema solar por el campo magnético del Sol. Entonces, cuando llegan a la Tierra, producen una serie de efectos, impactan normalmente contra las moléculas de nitrógeno y oxígeno, que son las que son más abundantes en la atmósfera, y entonces provocan una serie de reacciones, entre ellas producen el carbono 14, este famoso, que nos sirve para datar los objetos orgánicos antiguos, y entonces, bueno, pues también afectan a la formación de los núcleos de condensación de las nubes. Eso sí, es cierto y está demostrado. Lo que no está demostrado es que este incremento en los núcleos de condensación de las nubes tenga un efecto climático, porque en líneas generales en la atmósfera de la Tierra no hay un déficit de núcleos de condensación. De hecho, incluso los árboles producen sus propios núcleos de condensación. Esto que se decía antes de que los árboles se atraen a la lluvia, pues la ciencia demostró que era cierto. O sea, los árboles segregan una serie de sustancias que ayudan a la condensación y que hacen que se produzca más lluvia donde ellos crecen. Qué bueno, porque yo siempre pensaba, digo, los árboles no atraen a la lluvia, los árboles nacen y crecen donde hay lluvia. Pues modifican el clima, son capaces de crear lluvia allí donde crecen en abundancia. Pues entonces, en líneas generales, lo que se discute es si el efecto de los rayos cósmicos sobre el clima
¿es importante o no es importante? Porque claro, está ligado a la actividad solar. Es decir, cuando la actividad solar decrece, el campo magnético del Sol se debilita, llegan más rayos cósmicos y la hipótesis es que entonces se producirían más nubes y efectivamente la Tierra se enfriaría. Pero esta hipótesis está muy discutida y en mi opinión no hay una evidencia clara que la apoye. Yo me baso un poco en que la Tierra de vez en cuando tiene lo que se llama una inversión del campo magnético o una excursión magnética. Una excursión magnética es cuando se debilita mucho el campo magnético de la Tierra, pero no se llega a invertir. Y la última es la que se llama el paseo magnético de las Champs, que tuvo lugar hace unos, creo recordar, unos 35.000 años, una cosa así. Entonces, bueno, cuando esto sucede, el campo magnético de la Tierra, que también desvía buena parte de la radiación cósmica, se debilita muchísimo. Y entonces se produce, vamos, la cantidad de radiación cósmica que debió llegar a la Tierra en aquel momento, pues es muchísimas veces superior a cualquier tema de variación solar. Y bueno, yo he examinado los registros climáticos de la época y aunque hay gente que dice que sí, que tal, yo ciertamente no veo que pase nada ahí que te permita decir, mira, aquí ha tenido que tener lugar algo. Entonces, digamos que yo este tema de la radiación cósmica, bueno, ahí está, se discute. Yo soy escéptico porque todo lo que no está bien apoyado por la evidencia, pues no, digamos que no, yo no me caso con nada. Yo soy escéptico de todo lo que no tenga apoyo científico. También es cierto que hace 9.600 años se observa en el registro de carbono 14, se observa un incremento brutal que, a diferencia de otros incrementos, no estuvo acompañado de un cambio climático. Y la hipótesis que yo tengo es que hay una explosión de una supernova que se llama la supernova Vela, que tuvo lugar, es la supernova más cercana al sistema solar que ha estallado en tiempos históricos, ¿no? Entonces se calcula que debió de llegar, la radiación de esa supernova debió llegar a la Tierra a principios del Holoceno, hace como unos 10.000 años. O sea que encaja muy bien que lo que muestra el registro, que es un cambio bárbaro de carbono 14, no muestra una señal climática correspondiente, mientras que otros cambios cíclicos del carbono 14 importantes a lo largo del Holoceno sí están asociados a cambios climáticos, lo que indicaría que es el Sol y no los rayos cósmicos lo que induce los cambios climáticos. Estoy de acuerdo, pero vamos a ver, vamos a decir, cuando, según las teorías de Nir Shabib, astrofísico judío, lo que ocurre es que cuando estalla la supernova, emite los rayos cósmicos, pero claro, los vientos solares radiados desde el Sol, en el sistema solar, desvían esos rayos cósmicos. También tú me estás diciendo que el magnetismo de la Tierra también afecta. O sea, estamos llegando a la conclusión, o por lo menos lo que yo te estoy entendiendo, es que el clima es algo tan afectado por tantísimas variables que cómo es posible que los científicos, la línea oficial o oficialista, defienda que el 0,04% de la atmósfera es lo que afecta al clima. Eso es lo realmente... Claro, es que aquí estamos tratando con un tema de concepto básico y es que lo que la gente no entiende de la ciencia, claro, yo como científico toda mi vida, es que la ciencia lo que se dedica fundamentalmente es a producir preguntas, mientras que lo que la gente quiere son respuestas. Entonces ahí tenemos una disonancia. Realmente los científicos ahora mismo no sabemos bien las causas del cambio climático ni lo que va a pasar a continuación. Entonces, cuando se demanda socialmente una respuesta y se da una, lo más probable es que esa respuesta sea equivocada. Bueno, también yo creo personalmente que yo no estoy en esa tesis, quiere decir, la gente no demanda una respuesta. Yo creo que hay una conducción de la sociedad, es decir, yo te voy a contar así muy rápidamente mi opinión. Mi opinión es que el petróleo, la Tierra no genera suficiente petróleo para 8.000 millones de personas, entonces tenemos que hacer una transición. El 42% de los destilados mundiales se los está comiendo la gente en los transportes privados, en los transportes particulares con el coche, por eso hay que ir al coche eléctrico y por eso todas estas cosas. O sea, es una
es una necesidad política. Y entonces, claro, te ponen ahí aludiendo a tus sentimientos, que se están muriendo los osos y que se están no sé cuánto, y que el cambio climático es culpa tuya para que aceptes que, hombre, lamentablemente, cuando nos abandone el petróleo porque no dé abasto, pues el crecimiento económico está ligado a los grandes consumos de energía. Sin crecimiento económico, pues a ver cómo vamos a vivir como vivimos. Pues sí, pero es la contradicción de que se supone que en Occidente defendemos la democracia y tenemos sistemas democráticos, y se supone que en los sistemas democráticos no tienes que engañar a la gente para gobernarla, ¿no? Se supone. Está muy bien anotado, se supone. ¿Y no de qué sirve la democracia? Si la van a engañar, oye, pues que no haya democracia y que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? La democracia, desde mi punto de vista, no existe, pero bueno, es todo un teatro, ¿no? Es todo un teatrillo. Claro. Tengo aquí varias preguntas. No hemos hablado de los ciclos de Milankovitch. ¿Qué te parece? ¿Te parece que los ciclos de Milankovitch, vamos a explicarlo así y tú me corriges si está mal, los planetas no están trincados con una cuerda? Las órbitas, hostia, pues siempre hay más distancia, menos distancia entre planetas y al Sol. Entonces hay veces que pasamos más cerca y veces que pasamos más lejos. Eso al final, pues si estamos diciendo que aquí el que calienta es el Sol, que es lo lógico, hostia, pues algo tendrá que ver, ¿no? O sí, un poco los rayos cósmicos. ¿Cómo lo ves? Bueno, los ciclos de Milankovitch son una fuerza poderosísima, que son pequeños cambios orbitales que poco a poco van alterando la llegada de la energía del Sol a la Tierra de la siguiente manera. Hay tres tipos de cambios orbitales. Uno son los cambios de excentricidad, es decir, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse en la cual el Sol está en uno de los focos y la Tierra pues gira alrededor, pero no está a la misma distancia todo el año, como todo el mundo sabe. Entonces, la elipticidad, o sea, cuán pronunciada es esa elipse, si es más tipo círculo o es más tipo una elipse grande, va cambiando con el tiempo, debido fundamentalmente a la atracción gravitatoria del Sol, de la Luna y de Júpiter y Saturno, de los grandes planetas que tienen muchísima masa. Entonces esto va cambiando muy lentamente. Hay un ciclo de entre unos 95.000 años en el que va de hacerse más elíptica a hacerse más circular y vuelta a la misma posición. Y luego influye también la inclinación del eje de la Tierra, que es fundamental porque hace que en verano los rayos solares, digamos, incidan más sobre los polos o menos. Entonces, los cambios de inclinación del eje, que son muy pequeños, entre 21 grados y 24 grados, básicamente, o sea, es un cambio muy pequeño, tiene una importancia fundamental, tremenda. Y luego está el cambio en la precesión. La precesión es este movimiento que hacen las peonzas cuando están girando, que de pronto el eje empieza a dar vueltas también. O sea, no solamente gira la peonza, sino que también gira el eje. Entonces hace un bamboleo. Bueno, pues esto también lo hace el eje de la Tierra, también tiene esa precesión. Y entonces eso es lo que hace que, por ejemplo, ahora mismo el perihelio, que es la posición de la Tierra más cercana al Sol, tiene lugar en diciembre. Entonces resulta que cuando es invierno estamos en el hemisferio norte, más cerca del Sol, y cuando es verano estamos más lejos. Y eso con el tiempo va cambiando hasta que se da la vuelta, y entonces cuando es verano en el hemisferio norte estamos más cerca del Sol en vez de más lejos. Esto sucede pues cada 11.000 años más o menos. Entonces estos cambios tienen una importancia muy, muy grande sobre el clima y son responsables de las glaciaciones y del perfil climático a largo plazo del Holoceno y de los interglaciares. Y lo que ocurre es que los ciclos de Milankovitch, que son tan importantes para el clima, son muy, muy, muy lentos. Entonces, podemos decir que en un periodo de décadas a un par de siglos, el cambio es excesivamente pequeño. Si nos movemos ya a un periodo de, no sé, de entre 5 siglos a 3, 4 milenios, entonces sí que se nota ya bastante el cambio climático. Entonces podemos decir que los ciclos de Milankovitch no pueden ser responsables del calentamiento de los últimos 200 años. Y la tendencia general de los ciclos de Milankovitch es a que el Holoceno se siga enfriando una vez que termine este periodo de calentamiento,
y que el final de este interglaciar podría llegar pues, en torno a unos 1500, 4000 años. O sea, no es algo que nos tenga que preocupar, no hay una edad de hielo a la vuelta de la esquina, Es pero que preguntar ahora también. sí, no hay una edad de hielo a la vuelta de la esquina, pero lo que sí que está claro es que ese es el destino del planeta y eso no veo yo, bueno, uno no puede saber lo que puede pasar en el futuro ni las tecnologías que habrá, pero teniendo en cuenta que la evidencia indica que el CO2 no tiene un papel muy destacado en el cambio climático, pues ahí se nos va la posibilidad de evitar la próxima glaciación a base de quemar todo lo que arda. Pero esta es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo te quería preguntar, bueno, por un lado, estamos viendo que los ciclos de Milankovitch no es que te genera un cambio que sea visible desde el ojo en una vida. Entonces, claro, no genera alarma y como no genera alarma, pues no está en la palestra, ¿no? Pero hay mucha gente que dice que vamos a entrar en una pequeña edad de hielo. Que prácticamente estamos entrando en una edad de hielo. Si no hubiera sido por el Unga Tonga, pues ya habría empezado. Y de hecho, no sé, una percepción personal, pero yo estoy viendo que los inviernos poco a poco también están siendo cada vez más fuertes. Con la excusa de estos inviernos desde que ha pasado lo del volcán Unga Tonga. Pero poquito a poco nos vamos para abajo, ¿no? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa hipótesis. Mi opinión es contraria. Obviamente el futuro no lo conoce nadie. Yo he estudiado los ciclos solares y lo que estamos teniendo ahora es un mínimo del ciclo de 100 años solar que afecta normalmente a un par de ciclos de 11 años. O sea, estamos hablando de un periodo de 2 décadas y media, en el cual hay menos actividad solar de la que había anteriormente. Y lo que debería venir a continuación, y yo ya predije en su momento que el ciclo solar 25 iba a tener un poco más de actividad que el pasado, que el 24, y efectivamente así se ha confirmado, porque ya se ha visto que es así. Entonces, lo que yo preveo, basado en el estudio cíclico de la actividad del Sol, es que lo que viene a continuación es un incremento de la actividad solar, y por lo tanto, en ese aspecto, yo creo que vamos a seguir disfrutando, porque esto yo creo que hay que disfrutarlo, de un calentamiento que se va a moderar. Yo creo que se está poco a poco perdiendo gas, porque ya la actividad solar no va a subir más de lo que tuvo en el siglo XX, en el siglo XXI, con lo cual digamos que el calentamiento se va a reducir, la velocidad de calentamiento, pero igual a lo mejor hasta se estanca, pero yo no creo que haya peligro de enfriamiento, al menos desde el punto de vista de los factores naturales, hasta por lo menos el 2300 o así, o sea que ni siquiera nuestros nietos se tendrían que preocupar de este tema. Yo creo que con respecto al clima no hay que preocuparse. Yo creo que es un tema interesante porque está mucho mejor calentito. De hecho, todos los procesos de evolución y desarrollo de la raza humana se han producido en etapas cálidas. Tú imagínate el frío. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que has comentado de los inviernos más fríos. Esto es algo que sorprendió muchísimo a los científicos porque los modelos predecían lo contrario, que los inviernos iban a ser más suaves. Había incluso científicos por ahí diciendo que los niños no iban a saber lo que era la nieve. Y efectivamente, desde 1975 más o menos hasta 1997, pues los inviernos se fueron haciendo más suaves porque el calentamiento, más que calentarse las temperaturas máximas en verano, lo que se están calentando son las temperaturas mínimas del invierno. Los inviernos se estaban haciendo más suaves, ¿no? Pero entonces resulta que llega a mediados de los 90 y al principio los científicos no se dan cuenta, pero los inviernos empiezan a hacer más fríos en el hemisferio norte, ¿no? Y entonces, claro, esto les sorprende muchísimo, porque los modelos decían lo contrario, ¿no? Y entonces, la explicación que yo le doy, y esto lo presento en mi libro, apoyado en muchísimos datos, es que se debe a la baja actividad solar del mínimo centenario que estamos teniendo, que está provocando, por un lado, un calentamiento en el Ártico, porque el calentamiento en el Ártico, claro, hoy en día se asocia al calentamiento global, pero no es cierto, porque entre 1975 y 1995 el Ártico no se calentó prácticamente. Entonces, de pronto en 1995 empieza a calentarse, además bastante, a lo bestia. Y se calienta en invierno, no en verano. En verano las temperaturas siguen siendo las mismas en el Ártico, se calienta en invierno. Y entonces, claro,
al mismo tiempo que esto pasa, empieza a aumentar la frecuencia y las olas de frío durante los inviernos en el hemisferio norte. Lo que está ocurriendo es sencillamente que el transporte de calor, de energía, en dirección al Ártico ha aumentado a partir del año 95 debido a que ha disminuido la actividad solar y el vórtice polar se ha debilitado. Y este aire caliente que llega a través de las cuencas oceánicas, del Atlántico y del Pacífico, que llega hasta el Ártico, este aire caliente asciende por encima del aire frío y lo empuja hacia afuera. Entonces lo que estamos teniendo es que de vez en cuando llegan unas masas de aire polar pues, que antes no llegaban porque el vórtice era más fuerte. Y esto está apoyado en multitud de datos. La fortaleza del vórtice polar se mide, el transporte de calor se mide, o sea que todo esto es clarísimo. Entonces uno no entiende por qué los científicos están empeñados en darle una explicación que tenga que ver con el CO2 y con las emisiones humanas, cuando claramente estos cambios son cambios cíclicos naturales. Entonces, ahora mismo tenemos calentamiento ártico en invierno y inviernos más fríos. Y a lo mejor dentro de un par de décadas, pues se vuelve a cambiar y pasamos a la situación contraria. Qué bueno, me está encantando la charla y tampoco me quiero enrollar aquí mucho tiempo, pero me gustaría, por un lado, a mí me gustaría que nos hablaras del libro. No lo hemos preparado, pero ya en otras ocasiones me vas a decir cuál es el libro para ponerlo aquí en pantalla. Y, y te quiero preguntar, quiero ver lo que tú querías compartir. Sí. Pero antes de eso, yo te quiero hacer una pregunta. Vamos a ver. Supongamos que ahora el planeta se empieza a enfriar poco a poco, que Sí. es un poco casi como. Y entonces, como que los del IPCC, la ONU, los grandes capitales del mundo y mucha gente se empieza a quedar sin el argumento del calentamiento, ¿no? Entonces, No creo que fuera un problema para ellos. Dirían que el enfriamiento es culpa de nuestras emisiones. claro, ya lo dicen, cuando hace frío es porque hay calentamiento, cambio climático, y cuando hace calor también, ellos siempre ganan, ¿no? Pero la que yo te quería preguntar era, si yo, por ejemplo, soy un malo malísimo y tengo mucho dinero y quiero continuar con esta historia del calentamiento y digo, hostias, el Unga me ha hecho un pequeño cambio climático, un pequeño cambio climático que me ha durado 5 años. 4 o 5 años lo que viene a durar. ¿Qué pasaría si yo detono grandes bombas nucleares en el Pacífico, por ejemplo, sumergidas? Me van a evaporar muchísima agua. La pregunta también que te quiero hacer es, ¿cuánta parte de este ascenso de las temperaturas del siglo XX se ha podido deber a las más de 1.200 detonaciones nucleares que se hicieron durante la Guerra Fría, por ejemplo? Esto también es importante, ¿o no? Pues es posible, no lo sé. Yo de eso no, la verdad es que he de reconocer que no sé mucho del tema de la influencia de las bombas nucleares en el clima. De todas maneras, yo creo que aquí hay un problema de escala y es que yo no sé si tenemos alguna bomba que sea capaz de emular lo que ha hecho el Unga-Tonga, ¿eh? Estamos hablando de una escala tremenda. Las erupciones volcánicas tienen una cantidad de energía brutal, brutal. O sea, Claro, pues es un tema interesante que lo vamos a mirar, porque claro, por ejemplo, una de las bombas de las que tiraron los rusos, la bomba del Zar, eso le dio un bocado a la Tierra que era visible desde la Luna. O sea, que son impresionantes. Entonces, se hicieron muchas pruebas en atolones, se hicieron muchas pruebas en el mar, ahí se evaporó muchísima agua. Habría, no sé, es un dato para tener en cuenta, ¿no? Es un dato para tener en cuenta. sí, se podría estudiar desde luego. Está muy interesante y además me tienes que pasar el libro, me tienes que decir, porque si se vende en Amazon y tal, hostia, la gente, yo estoy leyendo los comentarios y la gente le está gustando mucho este vídeo. Sí, el libro se llama Resolviendo el puzzle climático. Y se vende en Amazon, sí. Pero vamos, que si ponen mi nombre en Amazon, les van a salir los libros que tengo publicados. Lo tengo publicado, este es el primer libro que publico en español, el otro lo publiqué en inglés y en francés. Y este lo he publicado en español, en inglés, en francés. Y ahora lo voy a publicar en alemán, en italiano y en húngaro.
y qué aceptación? La publicidad cero, ¿no? Te hacen publicidad cero. Ah, claro, por supuesto. Publicidad cero. Pero ¿y está funcionando o qué? Sí, ¿no? Los libros se venden. Resolviendo el puzzle climático. ¿Cierto? Sí, Creo que lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos, este libro es. sí, ese es. Resolviendo el puzzle climático, prólogo de Javier Calzada, Javier Vinós. Y lo tenemos aquí y lo tenemos en Amazon. Muy bien, chicos. Pues yo dejaré el enlace al libro lo dejaré en el primer comentario fijado, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo dejaré en el primer comentario fijado. Bueno, Javier, no podemos hacer lo del test, lo vamos a hacer entonces en el próximo vídeo, no hay ningún Me problema. parece muy bien. Yo no tengo problema en volver y charlar contigo. Además, Que me ha alguien que encantado. sabe de termodinámica ya es alguien interesante con quien hablar, porque el clima es fundamentalmente termodinámica. Efectivamente, es que son cosas que, porque además, Javier, pasa una cosa, y es que al final todo está conectado, todo Ujú. está conectado, y especialmente en el tema del clima. Y cuando te cogen y te dicen, no es que el clima es el 0,04% de la atmósfera, es que es el que está causando los estragos, hostia. Y bueno, y también te digo otra cosa, yo venía aquí contigo a Puerta Gallola. Yo venía Sí, por bueno, pero entonces estas yo cosas para a la veces son las mejores, porque entonces la gente puede ver que la espontaneidad y que, bueno, que es lo que hay, es efectivamente que no hay nada preparado. Claro que sí. Además, mucha gente me ha dicho, hostia, Elías, pero es mucho mejor cuando es espontáneo, porque si preparas las preguntas, al final los que preparan las preguntas siempre acaban preguntando lo mismo. Claro. Entonces, supongo que será algo que te ha pasado, o bueno, tampoco, como no te quieren dar carril, pero nosotros desde aquí, desde este canal, vamos a darte carril, vamos a divulgar y nada, y por supuesto vamos a apoyar tu libro y vamos a apoyar la difusión de ese mensaje. Así que, Javier, si no tienes nada que añadir, yo quiero darte las gracias por haber venido y quiero darte un fuerte aplauso. Bueno, yo quiero agradecerte a ti el que me hayas invitado y a tu audiencia, pues por prestar su valioso tiempo para escuchar lo que yo tenga que decir al respecto. Pues muy bien, me ha encantado, me ha encantado. Muchísimas gracias. Voy a despedir esto. No me cortes, por favor, porque ahora hablamos cuando yo corte esto. En fin, Muy bien. chicos, nada más. Muchas gracias por haber estado ahí. Creo que el vídeo ha sido de los mejorcitos. Así que nada, que lo disfrutéis. Dejar en los comentarios ahí, darle a like a tope para que YouTube, el algoritmo, porque si después viene la revisión manual, va a decir, este no, este vídeo no, darle a like, porque si no le das a like, los algoritmos de YouTube no lo difunden por las redes. Darle a like, chicos. Darle a like y volveremos a vernos con Javier Vinos. Un saludo. Hasta luego.